momento vamos a ver de él, ¿verdad? Porque van a surgir otros documentos que lo vamos a juntar. Entonces ahí es lo que les mencionaba en la clase anterior, que va a depender de cada quien generar esa expertise y tomar esas lecturas de las cuales ustedes van a tener todo ese abanico o esa situación importante en cuanto a lo que es la clase y principalmente la base de la clase. Voy a rogar que si pueden desactivar el micrófono, por favor. Por favor, desactivar el micrófono. Ujú. Entonces, miren qué interesante. Vamos a empezar con... Ah, y a la vez está la asignación que después la voy a explicar. Que ya está en el aula virtual. Entonces, y lo que vamos a discutir en la unidad 1. Entonces, iniciamos con la unidad 1, importancia de la investigación para el desarrollo local. Entonces, esto es importante crear esas bases en esta clase para que ustedes tengan una fuerte consolidación para técnicas de investigación y desarrollo local 2 y técnicas de investigación y desarrollo local 3. Entonces, investigación, esa palabra tan bonita, ¿verdad? tan llena de situaciones. Entonces, la investigación, el, en cuestiones de el ser humano se ha tratado de explorar el mundo. El ser humano hasta el día de hoy tiene un sinnúmero de interrogantes sin responder, pero el ser humano ha estado siempre con esa pericia, ¿verdad? De poder obtener nuevos conocimientos y de esos nuevos conocimientos crear otros conocimientos. Entonces ha sido importante la curiosidad del ser humano para poder explicar la fenomenología que ocurre en las situaciones o las problemáticas en su vida cotidiana y a su alrededor. Entonces, la historia de la investigación inicia cuando el ser humano se ve que es vulnerable a las constantes amenazas, a los distintos riesgos, ¿verdad? De vivir en un espacio, en un territorio, y así tratar de comprender la naturaleza y todo viene enfocado también para poder obtener el bienestar humano y de la sociedad. Entonces, en toda esa evolución histórica de la investigación, podemos centrarnos que en la actualidad hay distintos aspectos en los que se está y se ha desarrollado la investigación. Y en esos aspectos podemos mencionar los aspectos físicos. Y cuando hablo de físico, estoy hablando de física elemental. Entonces, cuestiones espaciales, cuestiones astronómicas, aspectos sociales, económicos, aspectos tecnológicos, aspectos en cuanto a la medicina, y que esto es interesante, que en el último decenio del siglo XX se ha logrado introducir, ¿verdad?, lo que es el aspecto ambiental, debido a las situaciones precarias, ¿verdad?, que existen a nivel mundial y de no tomar medidas pertinentes que se vienen manejando y planteando desde hace de varios años, y los cuales esto sigue de forma alarmante, y estamos casi a punto de llegar a lo que nosotros consideramos un concepto que es el cisne verde. Entonces, al llegar al cisne verde, eso sí va a ser problemático porque estamos prácticamente entrando, como hablábamos en la clase anterior, a una tarjeta roja. Y ya llegando al cisne verde, ahí es difícil que podamos revertir. Ahorita el ser humano se encuentra en cuestiones ambientales, si lo podríamos decir en semáforo, está en semáforo amarillo. Pero de seguir así, en pocas décadas vamos a encontrarnos con el cisne verde y ahí sí va a ser complicado. Entonces, ¿qué sucede? En todas estas problemáticas y cuestiones de preguntas del ser humano,
se manejaban principalmente los saberes precientíficos para explicar el todo. Y estos saberes precientíficos son el mito, la magia, la religión y el sentido común. Y importantes fueron los aportes, principalmente en el siglo V antes de Cristo, principalmente por la sociedad griega y de los pensadores griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, solo para mencionar algunos, ¿verdad? Heródoto, Pitágoras, etcétera, ¿verdad? Es que fueron los precursores de la investigación. Al pasar de estos procesos precientíficos y llegar a lo que se llama el logos, o sea, explicar los acontecimientos o las situaciones que estaban transcurriendo alrededor a través de la razón. Y es ahí donde se funda, ¿verdad? Una ciencia única en ese tiempo que era la filosofía, la cual era la ciencia de la totalidad porque explicaba el porqué de las cosas. Entonces, cuando hablamos de investigación como tal, es de tener mucho cuidado que la investigación como tal ya tiene una metodología. Y al tener una metodología, esta metodología debe ser de forma científica. Y cuando hablamos de forma científica es una sistematización de procesos secuenciales con la intencionalidad de llegar a postular, ¿no? Redactar o establecer leyes que se puedan cumplir. Entonces, ya ahí podemos hablar de una investigación como tal. Y en este caso, el investigador va a tener distintas competencias que van a tener sus propias características en las cuales se va a incluir situaciones de curiosidad, situaciones de personalidad en cuanto a la pericia y poder establecer situaciones de escudriñar y explorar aspectos novedosos. Y para ello hay dos situaciones. Traer innato esa situación de la investigación, y ahí podríamos llamar actitud con P, o producir ¿cómo le podríamos llamar? Como gusto hacia la investigación a través de la actitud con C. Entonces, ya cuando tenemos la actitud con C, ahí ya se generan espacios de disciplina para formar investigadores. Entonces, eso es importante resaltarlo. Actitudes que tenemos, ¿verdad? Dentro de nosotros, esa situación innata hacia la investigación. Pero si no está esa situación innata, entonces la podemos crear a través de la actitud con ser y con mucha disciplina. Y el investigador debe tener un pensamiento crítico que mueve al investigador a cambiar las situaciones que están sucediendo en su entorno y tratar de mejorarlas, tratar de que esos productos que van a surgir de dichas investigaciones van a tener una intencionalidad de cambio y de cambio para un beneficio de una mayoría poblacional. Entonces, muchas veces el investigador va a querer hacer situaciones, ¿verdad? Pero no va a tener la capacidad de poder decidir, ¿verdad? Principalmente con cuestiones logísticas o de plata para poder desarrollar programas, poder desarrollar proyectos. Pero sí va a tener la capacidad para formular investigaciones que visualicen las distintas problemáticas que están ocurriendo en un territorio. Entonces, hay un compromiso investigativo. O sea, el investigador no actúa, ¿verdad?, en un vacío, no actúa en un abismo. Entonces, el investigador debe estar consciente que va a desarrollar su labor exclusivamente para el bienestar común. O sea, el bienestar de una sociedad, el bienestar de una comunidad hacia las mejoras sociales, económicas de dicha comunidad. E inclusive, búsqueda de mejoras empresariales, que ahí se relaciona mucho con lo que es el desarrollo local, ¿verdad? Las pymes, y trasladar también situaciones tecnológicas para
para ese desarrollo local. Entonces, por tanto, el investigador ha de estar comprometido con el medio en el que trabaja y para el que trabaja. Entonces, para todo ello y de crear investigaciones pertinentes, investigaciones sólidas, debe de contar con una relación muy estrecha con la epistemología. O sea, una relación con epistemología fundamental para investigaciones de primera línea. Entonces, muchas personas dicen epistemología. Yo he escuchado hablar de epistemología aquí, epistemología en un congreso, en un taller, en un seminario. ¿Y qué es la epistemología? Entonces, la epistemología es como un sinónimo de la filosofía de la ciencia. Es la ciencia de la ciencia. O sea, de acuerdo con Bunge, citado por Bernal, es la reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto. ¿Y cuál va a ser el producto? El conocimiento. Entonces, cuando hablamos de metodología, estamos hablando estrechamente de metodología, de todo ese diseño científico para producir investigaciones de primera. Entonces, ese es un punto. Necesitamos investigaciones pertinentes, necesitamos investigaciones de alto nivel. Número uno, debemos de tener esa estrecha relación con la epistemología. Número dos, lo que hablábamos el día de ayer, antier, tener esa relación de metacognición con la investigación, o sea, aprender haciendo, explorar, cometer errores. Eso es importantísimo. O sea, los hermanos Wright, cuando ellos crearon el aeroplano, tuvieron un sinfín de errores, ¿verdad? Inclusive a ellos les decían los gatos, ¿verdad? Porque ellos por ese ímpetu de querer volar tenían múltiples accidentes y, ¿verdad? Y ahí salían librados hasta que lograron su objetivo a través de los distintos errores. Y así podemos mencionar múltiples casos, ¿verdad? Y uno de ellos es el de Tomás Alva Edison cuando crea el bulbo, ¿verdad? El bulbo. Entonces es de tantos errores, dijo, no, yo tengo que introducir, ¿verdad?, una línea entre más delgada de aluminio, mejor, porque he introducido líneas, ¿verdad?, muy anchitas, y al tenerla muy ancha esas líneas, entonces, ¡pum!, le explotaban a él los focos. Y hasta que logró su objetivo, uno de los objetivos de ciertas zonas, ¿verdad?, ciertas zonas específicas de la ciudad de Nueva York, entonces logró él dicho objetivo. Y otra situación importante, y espero que lo tomen muy, pero muy, una investigación para que tenga también ese nivel plus en la actualidad, debe de tener esa investigación híbrida. Cuando hablo de híbrido es cualitativo y cuantitativo. Entonces, antes del siglo XIX, la investigación prácticamente era dirigida en lo cuantitativo, o sea, los números, ¿verdad?, las personas que estaban en ese ámbito, entonces decían, no, la investigación debe ser cuantitativa. Los números no hay error que valga. Pero es a partir del primer cuarto del siglo XX cuando inicia ese boom y esa importancia hacia la investigación cualitativa. Y esa investigación cualitativa hasta el día de hoy se ha fortalecido, pero de una forma súper exponencial, porque tiene una importancia, ¿verdad?, sin precedentes, una importancia significativa en las investigaciones. Y es el poder captar la percepción de las personas que no captan las situaciones mundiales. Entonces, esa investigación híbrida, importantísima. Otro aspecto, que esa investigación, en el caso de desarrollo local, importantísimo, ¿verdad?, que se hagan estudios comparativos con distintos territorios. Que en ese caso, voy a hacer una investigación en la que incurra Santa Lucía, Valle de Ángel, municipio de Antarrán, Villa de San Francisco, ¿verdad? Entonces, ya con eso usted tiene esa comparabilidad de ver distintas realidades de dichos municipios. Entonces, en desarrollo local está surgiendo mucho, ¿verdad?, lo que son los estudios en mancomunidades. Entonces, eso crea más valor y una investigación de alto rango, ¿verdad?, de alto rango. Y el otro punto es que dicha investigación tenga temporalidades, que si esa investigación se realizó en Santa Lucía,
en Valle de Ángeles y en los municipios que les mencioné, Cantarrana, Villa de San Francisco, poder obtener información retrospectiva y después hacer esa información retrospectiva una comparabilidad en el tiempo con lo que está ocurriendo en el presente y tirarse, como digo yo, en la piscina, tirarse en la piscina y poder dar situaciones tendenciales que pueden ocurrir si la problemática no se limita o si la problemática no se reduce. Entonces, ¿qué está sucediendo en esos municipios que les mencioné? Y hacemos una investigación en cuanto a la deforestación y a la tala de árboles, a lo que es la quema de los bosques de estos municipios. Entonces, ¿cómo estaban estos bosques en la década de los 70? ¿Cómo estaban estos bosques en la década de los 2000? ¿Cómo estaban estos bosques en la década del 2020? ¿Y cómo van a estar estos bosques en la década del 2050? Entonces, eso hace que las investigaciones tengan una validez de mayor significancia. Entonces, en técnicas de investigación, en desarrollo local 1, nuestro mundo se va a dirigir en estas 5 unidades. Y como les expliqué el lunes anterior, van a estar, no va a haber una secuencia principalmente en la unidad 5, porque la unidad 5 es, Licenciado. vamos a estar trabajando en la unidad 5, ¿verdad? Por las situaciones del informe que van a tener que presentar ustedes y que vamos a crear pequeños grupos para que se puedan desarrollar las principales técnicas de investigación en desarrollo local que vamos a establecer en la situación. Entonces, unidad 1, importancia de la investigación para el desarrollo local. Unidad 2, proyectos y líneas de investigación conforme a las necesidades de las comunidades. Unidad 3, el proceso de la investigación social. Unidad 4, diseño de la investigación. Diseño de la investigación social. Y unidad 5, principales técnicas de investigación en desarrollo local. Esas serían las cuestiones. Me informan que algunas se traba, pero es que si se traba, ojalá que después se les trabe, porque es que aquí está cayendo una tormentota. Una tormentota. Y estas situaciones, estas diapositivas ya están en el aula virtual, ¿verdad? Bien, es importante que les mencione eso. Entonces, ¿cuáles van a ser las evaluaciones pertinentes que vamos a realizar conforme a la metacondición? Dentro de la clase, ¿verdad? Que habíamos charlado un poquito al respecto. Habíamos charlado sobre eso y vamos a realizar dentro de la cátedra debates, foros, resúmenes. Lick, disculpe que lo interrumpa, no se le entiende, creo que es por la... 5. Ensayo. Eso también es importante, que ustedes van a desarrollar un ensayo individual sustentado, ¿da? Con bibliografías pertinentes. Yo les voy a explicar todas esas situaciones, cómo elaborar un ensayo de primera línea, un pequeño mini marco teórico, autoevaluaciones que ustedes van a realizar de las lecturas y de los documentos que les brindemos. La asistencia, la clave, tal. También vamos a tener exámenes. Vamos a tener exámenes en dicho aspecto que voy a tratar de que sean reducidos, ¿verdad? Los exámenes, ¿verdad? Para que así ustedes tengan una oportunidad básica en cuanto a obtener un puntaje evaluativo ya en el aspecto de trabajo práctico. Y el informe de investigación que van a realizar, y ese va a ser como el trabajo final,
y que va a ser por grupos, puede ser en parejas, puede ser en grupos de 3 y después lo vamos a definir. Vamos a definir ese aspecto de cómo vamos a trabajar esto. Entonces, esta es la primera diapositiva, la primera presentación. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente, vamos a pasar al siguiente trabajito que tenemos por acá. Entonces, para que ustedes puedan observar eso. Entonces, vamos a buscar. Entonces, acá y vamos a esto. Entonces, siempre estamos en la unidad 1, importancia de la investigación para el desarrollo. Entonces, si no podemos terminar la presentación el día de hoy, entonces no hay problema y seguimos porque quiero principalmente explicar el último cuadro. Este cuadro va a ser clave principalmente en este mes de clase que vamos a tener. Ese cuadro es clave. Y ese cuadro también es clave para el desarrollo de su ensayo. Ese cuadro. Entonces, lo vamos a explicar, si no, ese va a ser para la próxima clase. Entonces, porque es bien importante. Y así me da tiempo para explicarles sobre la asignación. Entonces, miren qué interesante, esto es fascinante. La investigación y el desarrollo local. Entonces, la elaboración de investigaciones deben de existir niveles de máximo desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos trabajando, que eso es una crítica. Si trabajamos en lo imaginario, si trabajamos en situaciones fragmentadas, en las cuales no podemos escudriñar totalmente las problemáticas y el saber el porqué de las situaciones que se generan y poder escudriñar al máximo distintas situaciones relacionadas con el desarrollo local, entonces estas investigaciones realmente no van a tener ninguna pertinencia para ese cambio, para ese anhelado desarrollo que todos queremos. Entonces, deben de ser pertinentes las investigaciones, el desarrollo local y dejar ese imaginario, dejar eso de las situaciones fragmentadas. ¿Y dónde? Sí, para reducir esto y desechar esto del imaginario y de lo fragmentado, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿Dónde tenemos que realizar las investigaciones con relación al desarrollo local? Aquí se contesta en esta diapositiva. O sea, ¿dónde se deben elaborar las investigaciones en desarrollo local? En 2 puntos. Dos grandes dimensiones. Una dimensión territorio y otra dimensión comunidad. Entonces, ahí existe esa gran confusión de dónde debemos de desarrollar dichas investigaciones. Entonces, cuando hablamos de territorio, nos podemos auxiliar de las ciencias naturales y de las ciencias. Entonces, tenemos dicho territorio que se está la ciencia de la geología, la ciencia de la zoología, la ciencia de la biología, la botánica, que son parte de las ciencias naturales. Y ciencias numéricas. Hay una clase la cual brindamos también, que es la gestión del desarrollo ambiental. Y en esa clase de la gestión del desarrollo ambiental es importantísimo lo que es el inventario ambiental. O sea, el potencial que tiene un recurso que tiene el potencial que tiene un territorio en cuanto a sus recursos naturales. Entonces, si no tenemos un inventario de los recursos que tiene un territorio, es muy... Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde se deben establecer todas estas investigaciones? En los sistemas y los subsistemas que existen en el desarrollo local. Entonces, ¿qué sucede? Se ha trabajado más investigaciones en el subsistema del desarrollo local. Y cuando hablo de subsistemas del desarrollo local, estoy hablando de el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto demográfico. Pero se ha dejado a un lado
o no se ha trabajado de la forma pertinente como se debe de trabajar en el sistema del desarrollo local. ¿Y cuál es el sistema del desarrollo local? El sistema del desarrollo local es el medio ambiente y los recursos naturales. Porque si no, el desarrollo local va a ser simplemente, escuchen esta palabra, aunque parezca dura, una utopía. El desarrollo local es una utopía si no tenemos los recursos naturales, si no está ese medio ambiente protegido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay un territorio, pero ese territorio no tiene potencialidades. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde ese desarrollo local? Entonces, se debe de trabajar en el sistema del desarrollo local. Y repito, ¿cuál es el sistema del desarrollo local? O sea, importantísimo, los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Que se debe de trabajar en su sistema? Sí, también es importantísimo trabajar en su sistema. Pero si trabajamos en el sistema, entonces estamos manejando, escuchen bien esto, la palabra territorio, que es la unidad de análisis del desarrollo local, el territorio. Pero ya, cuando hablamos de comunidad, entonces estamos hablando que vamos a trabajar con población. Cuando tenemos N mayúscula, estamos hablando de una población total. Entonces, voy a hacer un estudio en la Kennedy, en la colina Kennedy. Entonces, si usted va a tocar toda la población de la Kennedy, entonces es una N mayúscula, porque va a tocar a toda la población. Pero si usted va a hacer un estudio de un fragmento de esa población, va a ser N minúscula. O sea, va a tomar una muestra de toda la población que vive en la colonia Kennedy, que yo creo que a estas alturas estamos hablando ya aproximadamente como de 15,000 habitantes que existen en la comunidad. Entonces, si trabajamos con una investigación referente a la comunidad, entonces, ¿en qué nos vamos a auxiliar? Nos vamos a auxiliar de las ciencias sociales, nos vamos a auxiliar de la demografía, nos vamos a auxiliar de la historia, antropología, sociología, filosofía, psicología, ecología, etcétera. Pero también necesitamos tener situaciones numéricas en esa población, que es lo que les mencionaba anteriormente, hacer esa cuestión híbrida. Necesitamos saber esa población, cuántos adolescentes hay en la comunidad de la Kennedy. Necesitamos saber cuántas mujeres hay. Necesitamos saber si hay grupos étnicos, si hay personas que tienen distintas características en el territorio, cuántas personas en la Kennedy están con niveles de pobreza o no poseen algunos recursos. Entonces ahí vamos a necesitar también las ciencias numéricas para que nos establezcan todas esas situaciones. Y este es el cuadro que les mencionaba, que después lo vamos a ver en la próxima clase de una forma más específica. Y aquí para mencionarles algunas cuestiones, y por eso les ubiqué ahí, miren, para analizar, ¿verdad? Para analizar es por qué estos países, ¿verdad?, están en ese alto desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos han creado o están en boga en la multidisciplinariedad de las investigaciones. Entonces, para ellos son importantes todo tipo de investigaciones, como les mencionaba, de todas las áreas del conocimiento. Entonces, los países de alto desarrollo viven en una constante competencia. Estamos hablando de globalización. Entonces, ellos no pueden darse, como dicen, el lujo de decir, vamos a investigar esta parte, no, porque los demás países van a estar investigando en distintas áreas del conocimiento. Entonces, los países de alto desarrollo viven en eso, en una continua investigación científica, ¿verdad? Entonces, cuando un país investiga, se nota en su producción bibliográfica. O sea, cuando un país investiga, usted va a encontrar editoriales francesas, editoriales japonesas, editoriales de Estados Unidos, editoriales de Suiza. Entonces, ahí, con la investigación y esa producción bibliográfica, ¿verdad?, se demuestra, ¿verdad?, ese nivel. Y ese dato que también les mencionaba el día lunes, ¿verdad?, de aproximadamente 600,000 libros con rigurosidad científica que se publican anualmente. Entonces, los países, eso también se lo mencionaba el día lunes, pero esto lo tomé para que lo recuerden, que los países de nivel de desarrollo alto, la investigación para ellos es una inversión. Y los países de nivel de bajo y medio de desarrollo es un gasto. Entonces, los países de nivel de desarrollo bajo, la mayoría de sus investigaciones son de tipo descriptivo. Y los países de nivel de desarrollo alto, la mayoría de sus investigaciones
eh, no es que no haya descriptivas, hay descriptivas, pero ellos también tienen muchas investigaciones de tipo correlacional y de tipo de causalidad. ¿Verdad? Y después, a otra tablita, la vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver en la próxima clase esa otra tabla. Pero ahorita les voy a explicar la tareita que tenemos. Entonces, la tarea, la asignación número 1, importantísima. Entonces, ustedes van a investigar estas terminologías importantes entre el desarrollo local y la investigación. Entonces, pueden buscarlas en internet, en un diccionario, ¿verdad? Entonces, van a buscar estos conceptos. Ya la asignación ya está en el aula virtual, entonces van a buscar todas estas terminologías. ¿Verdad? Es una relación entre investigación y desarrollo. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? La asignación es escrita a mano. Entonces usted la va a escribir a mano. ¿Por qué? Acordémonos, estamos en niveles altos de didáctica, ¿verdad? De metacognición. Entonces usted, al estar tomando notas de lo que encontró sobre cohesión social o de recursos abióticos o recursos bióticos y poder ver esas diferencias, entonces usted en su, ¿verdad?, cerebro, entonces usted va captando todas esas situaciones y va obteniendo ese aprendizaje. Entonces, facilito fuera, lo encuentro, estas terminologías, la encontré en el internet y solo la copio y la pego al Word y la mando al doctor. No, no, no. Entonces vamos a tomar nota por escrito. Y ya cuando usted haga cada conceptito, o cada terminología, entonces usted le va a tomar fotografías y va a presentar un solo documento. Entonces esas fotografías, para darle un ejemplo, si usted tomó 5 o 6 bibliografías, entonces usted las va a pegar en un documento Word, ¿verdad? O un documento en Acrobat Reader, ¿verdad? De su preferencia, PDF, no sé. Entonces, con la intención de crear solo un solo documento, ¿verdad? Y ese documento es el que usted va a adjuntar con una portada, ¿verdad? Que va a ser una portada, y ese es el que va a adjuntar ¿cuándo? Puede adjuntarlo desde hoy, puede adjuntarlo desde mañana, pero va a tener la fecha tope, fecha límite es el miércoles, o sea, tienen una semana, ¿verdad? Para hacer ese trabajo. Entonces, lo que hablamos el día lunes, no deje todo para última hora. Entonces, el día miércoles 21 de septiembre, antes de las 11:59, o sea, a las 12, ¡pras! Se cierra esa asignación. Entonces, ahí es donde debe de realizar esas cuestiones. Sí, es un trabajo individual, es un trabajo individual. ¿No? Es un trabajo individual que cada quien lo va a hacer. Entonces, vamos a ver. Listo. Preguntitas. Preguntas No, sobre la casi no asignación. te escucho. Lee, como hay gran tormenta aquí, casi no se escuchaba, más o menos yo capté un poquito. ¿Verdad? Es que hay que hacerlo a mano en la primera asignación, eso es lo que escuché. Sí, sí. Pero los temas no los logré escuchar muy bien. Por esta tormenta. Es prácticamente un glosario. Cada uno de esas terminologías. Usted mira ahí esta lista de terminologías, usted las va Ya nos da usted, ¿verdad? a buscar en el internet, en un diccionario, como usted desee, y las va a copiar a mano. Después va a tomar la fotografía o varias fotografías y las va a copiar en un solo documento Word. Yo por decir Word, puede hacerlo en PDF. Y la manda antes del 21 de septiembre, antes de las 11:59, ¿verdad? Envía al aula virtual y le hace una portada. Pero a mano siempre, ¿verdad? Solo es A que le tomo la mano siempre fotografía porque a lo que debemos hace a mano. generalizar este proceso, ¿verdad?, de aprendizaje. Este es Sí. muy fácil que yo la busco el concepto, lo hago y ¡pam! Lo copio en el Word, copio la abiótico, no biótico, y después lo mando. No lo vamos a leer. O sea, no va a estar acá. Entonces, miren, todos esos son procesos didácticos. ¿Otra preguntita?
portada. ¿Qué es lo que se va a presentar en la asignación? Un trabajo. Vamos a presentar un archivo. Y en ese archivo debe estar la portada. Claro, todos sabemos hacer una portada. Universidad, el nombre de la carrera, clase, el nombre del docente, su nombre y la fecha. Lick, yo le entendí a la compañera, si es a mano o de la otra forma. No, la portada, como es Word, hagan la portada en Word como ustedes deseen, a mano o la hacen en Word. O sea, lo que sí necesito ver son las fotografías de ustedes a mano. Ah, solamente el trabajo de investigación. Sí, el trabajo de investigación a mano, la portada como ustedes quieran hacerlo. ¿Verdad? Si la quieren hacer en Word, a mano, como sea. Entendido, Lick. ¿Entendido? Otra. Ajá. No. Excelente, excelente pregunta. No, hay que ponerla. Eso después en el marco, en el ensayo que hagamos, ahí sí. Todo eso es lo que explicamos. Entonces, así como están, léanla por favor, léanlo y así es la asignación. Así es la asignación. Número 2, nos miramos el día martes por esta vía Zoom, ¿verdad? A la misma hora. Entonces yo les voy a enviar la invitación vía Zoom. Y yo creo que ahora me quedan como 15 segundos. Entonces así estamos, ingresar al aula virtual, hacer las asignaciones pertinentes y nos miramos el día martes. Entendido, licenciado. Feliz